y pues hemos estado en la primera sesión, hablamos de la Dei Verbum, de por qué tenemos un Dios que se revela, que se manifiesta, que se hace palabra, ¿no? Que se hace carne, pero también se hace palabra para darnos a conocer su amor y su proyecto sobre cada uno de nosotros. Hace 8 días vimos también un poco el contexto histórico, político, religioso del pueblo de Israel y pues el contexto del tiempo en el que vivió Jesús y el tiempo en el que se escribieron también los evangelios, que recordemos que son mucho tiempo, unos años más posteriores a la muerte de Jesús, ¿cierto? Y hoy, antes de empezar evangelio por evangelio, entonces vamos a hacer un mini taller de griego, que el objetivo no es tanto que comprendamos, mejor dicho, nos sepamos de memoria todo y comprendamos todo lo que tiene que ver con el griego, porque pues es un idioma complicado y hay que estudiar mucho, ¿no? Para poderlo aprender un poquito más, o sea, tendríamos que tener sesiones, teníamos que tener como 2 años de sesiones por ahí. Pero pues la idea es que a ustedes les suene más o menos el alfabeto, cómo se escribe, cómo se pronuncia, y al final vamos a hacer un ejercicio práctico desde un evangelio para que ustedes vean como esa importancia de estudiar la Biblia desde el idioma en que fue escrito, pues en este caso el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, pero no es el griego moderno, el que se habla actualmente en Grecia, sino es un griego antiguo, se llama Koiné. Sí se parece al moderno, pero tiene algunas diferencias, ¿no? Esa es la idea, poder como que con las palabras que vamos a ver, ustedes digan, uff, qué bonito poder estudiarlo, porque claro, nos da una comprensión de la palabra de Dios más profunda. No quiere decir que las traducciones a los idiomas como el español y otros idiomas no sean válidas, sí son válidas, sino que el griego pues aprender el griego es también aprender el contexto cultural en el que se escribieron los evangelios. Y también pienso yo que el griego se convirtió como en una lengua teológica. El Espíritu Santo, sin duda alguna, estaba en los autores de los evangelios, de todo el Nuevo Testamento, y ellos cada palabra que utilizaron para escribir no la hicieron improvisadamente, ¿no? Como que se me ocurrió esta palabra, con esta escribo, sino que era como iluminación del Espíritu Santo en ellos, porque cada palabra que es clave en un evangelio tiene un significado teológico muy profundo, ¿no? Y el griego antiguo, pues ese griego koiné se convirtió pues en un griego teológico, como en la lengua de Dios, ¿no? Y eso es maravilloso porque uno siente que el idioma le está hablando de Dios por todos los lados y es muy bonito. Entonces vamos a empezar, les voy a compartir la pantalla. En un primer momento les voy a enseñar como el alfabeto, vamos a irlo pronunciando, pero no se vayan a dormir porque por ahí de repente digo, bueno, ahora Dora nos va a repetir tales palabras, así, vamos a hacer ejercicios, tales letras, ¿sí? Por ahora, pues no van a escribir en sus fichas, sino que ya les diré el momento en que pueden estar escribiendo ya el alfabeto, ¿no? Solamente les voy a decir cuáles son las letras, cómo se pronuncian, cuál es el nombre de esa letra, cómo se transcriben, y ya después les doy un espacio para que ustedes puedan anotarlas en sus fichitas. Bueno, entonces ahí están viendo pantalla, ¿sí? Sí, señora. Ah, Sí, bueno. señora. Sí, señora. El alfabeto griego tiene 24 palabras, tiene menos palabras, no letras, tiene menos letras que las letras que tenemos en el español. En ese sentido va a ser un poquito más fácil, ¿no? Entonces, aquí tenemos, yo se las voy a ir diciendo de 5 en 5, porque
aprendérselas de 5 en 5 es más fácil, ¿no? Como en grupitos, como en conjuntos de 5. 5, 5, 5, 5 y 4, porque son 24. Entonces, tenemos la primera que se llama alfa. Esa nos sonará del Apocalipsis, que dice que yo soy el alfa y la omega, ¿no? Y que de hecho las letras alfa y omega se han utilizado mucho para, pues, como en la liturgia de la iglesia, ¿no? Y quiere decir, pues, soy el principio y el fin, porque es la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Entonces, alfa, la mayúscula es una mayúscula como la nuestra, pero la minúscula es como un pescadito, este que ven aquí, como un pescadito. La transcripción es igual una A y el tipo es una vocal. Luego viene beta, igual, la B, la mayúscula es una B mayúscula para nosotros, la B minúscula es como, la beta minúscula es como una B, pero alargadito el palito, como si fuese cursiva, un poco cursiva. Y la transcripción es B, y es de tipo labial, igual que en el español. Luego viene gamma, que es la G. En mayúscula es así, estos dos palitos como los vemos, como una L al revés casi. En minúscula es como una R cursiva, se llama gamma, su transcripción es G y es una consonante de tipo gutural. Luego viene delta, que es un triángulo, la mayúscula. La minúscula es como una D cursiva y la transcripción es D. El tipo es con una consonante dental. Y luego viene epsilon. La mayúscula es una E mayúscula, la minúscula una E como más pequeña, pero es igual mayúscula, solo que como cursiva. La transcripción es E y el tipo es una vocal breve. En griego tenemos vocales breves y vocales largas. Por esta es breve, ya vamos a ver que hay otra E, que es una E larga, ¿sí? Entonces vamos a repasar. Es alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Estas son alfa, beta, gamma, delta, epsilon. A ver, ¿quién se atreve a pronunciar esas cinco? No es difícil, ¿no? Alfa, beta, Yo, gamma. hermanita. Yo, Gilma. ¿Quién dijo yo? Alfa. Gilma. Gilma. Ajá. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Epsilon. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Eso. Entonces Hermana, ahora voy a hermana, compartirles. ¿Sí? Hermana, o sea que Bien. si estoy diciendo alfa, estoy diciendo la A. Si Sí, estoy diciendo beta, es la B. Si sí. digo gamma, es la G. La G, ajá. Ok, listo. Sí, Epsilon sí. es la E, como tal. Epsilon es la E, pero es uno de los tipos de E que hay, la E breve, porque hay E larga que ya la vamos a ver. Entonces ahora les voy a Gracias. compartir en la pizarra para hacer, las vamos a dibujar, aunque perdonarán que no quede tan perfecta porque estas pizarras son un poco difíciles, ¿no? Pero entonces, alfa es la primera, ¿no? La mayúscula, una A, como la nuestra, la minúscula, un pescadito así, al revés, ¿sí? Beta, la mayúscula, la B mayúscula de nosotros, la minúscula es como una B mayúscula, pero medio cursiva, así, más o menos. Luego sigue delta, ¿no? Que dijimos que era como una L al revés. L al revés, así más o menos, perdón, que no quede tan perfecta, y una D así como medio cursiva. Esa es delta. ¿Cuál sigue? A ver, ¿quién me recuerda cuál sigue? Alfa, beta, no, Gamma, se nos perdió gamma, era primero gamma. Entonces, Era alfa, beta, gamma, Gamma, gamma. gamma, que es la minúscula como una R, y
sí es el triángulo, ¿no? Sí. No, no, esa es No, la L, es la L al revés. Al revés es la gama. la L, que es como, no es tanto una L, sino, bueno, sí, que podría decir que una L, pero Por la mitad de la T. luego sigue delta, que tenemos el triangulito, Triángulo. y la D como así cursiva. Y luego sigue epsilon, que es así es fácil porque es una E mayúscula Ni una y minúscula. una E mayúscula, pero más pequeña, ¿sí? Entonces es alfa, beta, gamma, delta, Delta, epsilon. epsilon. Ese es el primer grupito, alfa, beta, gamma, delta, Delta, epsilon, epsilon. ¿cierto? Entonces la alfa se transcribe como A, beta se transcribe como B, delta gamma se transcribe como G, delta se transcribe como D y epsilon se transcribe como E. S. Entonces vamos a continuar ahora con el siguiente grupo. Espero que se lo estén aprendiendo. Delta, gamma, El delta, siguiente epsilon. grupo. Entonces, tenemos aquí el siguiente grupo. Este es el siguiente grupo, ¿sí? Entonces es Z, se pronuncia como DS, Z, así, Z, ¿cierto? Entonces la mayúscula, aquí ya empieza lo complejo, son más difíciles, son garabatos más complicados. La Z es como la Z nuestra, se transcribe como la Z nuestra. La mayúscula es una Z mayúscula como la nuestra, pero la minúscula es ese garabatico ahí, que yo me lo aprendí más como una C, pero con colita, ¿sí? Una C cursiva, pero con colita. Esa es la Z. Luego viene la ETA. Ahí vienen las confusiones, porque resulta que la ETA es una H mayúscula y la minúscula es como una N cursiva y se transcribe como E, pero es una vocal, es otro tipo de vocal. Es que hay varios tipos de vocales. Luego viene la Z, que se pronuncia como la Z española. Z, Z. Esa Z, entonces la mayúscula es así ese circulito que vemos como por dentro como con un palito. La mayúscula, la minúscula, ese circulito con el palito que coge todo el círculo y se transcribe como TH o como Z. Luego viene la iota. Esta iota, imaginen, en el texto bíblico está, ¿se acuerdan ese texto bíblico que dice que, bueno, al español se transcribe como que ni una coma la escritura dejará de cumplirse? Pues en griego dice exactamente ni una iota de la escritura dejará de cumplirse, porque resulta que la iota minúscula, esta es una letra muy insignificante, es una I, pero ¿sí? Entonces, por eso es que dice así en la palabra, uno lee desde el griego que Jesús dijo, ni una iota dejará de cumplirse, ¿no? Entonces, la mayúscula es una I mayúscula, la minúscula es una I chiquita, pero sin puntico, una I minúscula sin puntico, pero como medio cursiva, y se transcribe como I. Luego viene capa, que la mayúscula es una K, la minúscula es una K medio cursiva, capa, y se transcribe como K minúscula, ¿sí? Entonces vamos a repasar. Z, eta, zeta, iota, kappa. ¿Sí? Otra vez. Z, eta, zeta, iota y kappa. A ver, ¿quién me las dice? Eso sí está ¿Quién se difícil. va a arriesgar a decirlas? A ver. Eta, 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 zeta, Zeta. iota, Z, eta, zeta, iota y kappa. iota y capa. Ujú. Teta, eta, teta, iota, kappa. Capa. Acuérdense que este zeta se pronuncia C, como una Zeta. Z española. Zeta, Z, eso, Z, zeta, eso, zeta. así. Entonces es Z, eta, zeta, iota, kappa, ¿sí?
Eso. Entonces, hasta el momento, vamos. Alfa, beta, Alfa. gamma, delta, Gamma, delta, iota. epsilon, Luego sigue epsilon, perdón, Epsilon. Epsilon. Luego zeta, Zeta. eta, eta, zeta, iota Zeta. y Iota. kappa. Kappa. eta. Vamos a mirar aquí en nuestra pizarra cómo es. Entonces ahí tenemos el primer grupo. Ahora vamos con el segundo, vamos a ponerlo de otro color para que diferenciarlo. Entonces, ¿cómo se llamaba la primera? Zeta. ¿Cómo? Zeta, zeta. Eso, muy bien. Es que es como una Z mayúscula, ¿cierto? Y Ese. a esta sí me va a quedar complicado hacerla aquí. Es que esa es como, si yo me acuerdo así, como una C, pero con colita. Solo que esa colita no quedó muy bien. Así. Eso. Después de la Z, ¿qué sigue? Eta, eta. Zeta. Zeta. Esta- Una H y una N. Una H y una N. sí, la minúscula, entonces es así una N así, más o menos. Y la mayúscula es una H. Luego, ¿cuál sigue? Zeta, Zeta. Eso. Ahora sí, esta Z, que es como la Z, Zeta. la mayúscula va así y la minúscula va así, o también hay otra opción que es así, como una U. como, Ujú. sí. Entonces, Z, eta, zeta, iota, Zeta. y kappa. Kappa. Es así, es igual una K grande y una K pequeña, ¿cierto? Ahí vamos bien. Listo, entonces, así sin ver los nombres, así como lo tenemos aquí. A ver, ¿quién se atreve a decirme los nombres del primer grupito? Alfa, Alfa. beta, Beta. Gamma. A ver, la señora Dora. Es, sí. Alfa, beta, gamma, delta. Y Epsilon. 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 El segundo grupo, Zeta, eta, teta, iota, Sí. kappa. eso, iota, kappa, zeta, Zeta. zeta, eta, zeta, iota, kappa, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Son 4 grupitos, ya vamos para la siguiente. 5 grupitos. Eso, entonces si vamos en este. Ahora vamos con el tercer grupito. Entonces el tercer grupito es lambda, que es la L, lambda. Entonces es como un triángulo al revés, o una V al revés, pero grande. Lambda y la minúscula es así como, ¿qué podríamos decir? Como una Y cursiva, pero al revés. Me toca ahí poner comparación. Esa es lambda. Luego viene la M, que es una M mayúscula. La otra es como cursiva, una M como cursiva. Esa es mi, se dice mi. Luego ni, que es la N mayúscula, y la N minúscula es una Ay, V. no pude. Ahí vienen las confusiones pude. cuando uno está leyendo. Luego viene sí, se llama sí, que es la X, es aquí como 3 palitos, así como ven aquí la mayúscula, y la minúscula es como una E grandecita con colita, como medio cursiva. Y luego viene otra O, porque ya habíamos visto, y es Omicron, ¿sí? Es así, es O mayúscula, O minúscula, Omicron, ¿sí? Entonces es lambda, mi, ni, si,
Omicron. Lambda, mi, ni, si, Omicron. Esas son. Vamos a repasar desde atrás. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Epsilon. Teta, eta, zeta, iota, kappa. Lambda, mi, ni, si, Omicron. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio de hacerlo. A ver si nos cabe aquí. A ver si nos cabe aquí, creo que sí. Entonces, lambda. Lambda. Lambda, Ujú. ni, mi, es así, o se puede hacer lo contrario también, pero así como la estoy haciendo yo, la mi también vale, ¿no? Puede ser así o puede ser también así. Algo así. Ni, mi, si, que es como sí, ay, perdón, Lambda, ni, mi, si, mi, si. que es como 3 palitos así, y aquí es como un garabatico así. Que perdonarán que no me queda muy bien. Y Omicron, pues que sí es una O mayúscula y una O minúscula. ¿Sí? Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, ni, mi, si, Omicron. Omicron. Y vamos al siguiente grupo, que es, bueno, perdón que aquí me quedó repetida Omicron, pero es pi, rho, sigma y tau, ¿sí? Ahí las están viendo. Entonces, pi, que le sonará por el número pi, 3,1416, ¿sí? Mana, no la vemos. Pi, Hermanita, no se le ve la ¿no la pantalla. están viendo? Ay, perdón. Menos mal me avisaron y si no, no me entero. Eso. Entonces, aquí se me repitió la Omicron, pero es pi, que es el número pi, por eso el número pi, el 3,1416, que es la P. Pi se llama. Es así. Luego, rho, que es una P. La R sí es una P. P mayúscula y P minúscula, así como medio cursiva. Luego viene sigma, que es la S. Hay una marca de ascensores por ahí que se llama sigma, ¿no? Que este es como parecido al número de suma, al signo de suma, ¿no? Y aquí hay 2 letras en la minúscula porque esta, la primera, se utiliza para el inicio de la palabra o si la consonante va en la mitad, pero la siguiente se utiliza cuando la palabra termina en S. Es decir, cuando la palabra termina en S, no se escribe esta primera, sino este garabático, está como S alargadita. Y luego está la tau, que es una T mayúscula, una T minúscula, mayúscula, pero chiquitica, y esa es la T. Ese es el segundo, el tercero, el cuarto grupo, ¿no? Entonces, pi, rho, sigma, tau. Pi, rho, sigma y tau. ¿Sí? Entonces vamos a hacer alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Zeta, eta, zeta, iota, kappa. Lambda, mi, si, Omicron. Pi, rho, sigma, tau. ¿Sí? Y ya viene el último grupo que es esta,
es como, se transcribe como una Y o como una U, pero se pronuncia como cuando uno va a hacer en el español, la forma en que se ponen los labios es como cuando uno va a decir U, pero se dice I, ¿sí? Así, Y. Es como Y, como si fuese a decir una U, pero pronuncia una I. Y. Luego viene Pi, que se transcribe como PHI y se llama Fi, ¿sí? Luego viene Ji, que es la J, pero es una X mayúscula y una X más pequeña. Luego viene Psi, que eso le sonará de psicología, ese signo que vemos ahí es el que se suele utilizar para la carrera, uno lo ve en los uniformes de los chicos que estudian psicología, que es Psi. Y la última que es Omega, ¿sí? Entonces es Y, Pi, Ji, Si, Omega. Y, Pi, Ji, Si, Omega. Esas son las últimas, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer para recordar. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Zeta, eta, zeta, iota, kappa. Lambda, mi, ni, si, omicron. Pi, rho, sigma, tau, ypsilon, pi, ji, si, omega. Y ahí están todas nuestras letras, ¿sí? Entonces, omicron, pi, rho, sigma, tau. Ypsilon, pi, ji, si, omega. Bueno, entonces aquí yo les hice un cuadrito que este sí es el que van a hacer ustedes en sus fichas. Este está así de alfa, beta, gamma, tiene 2, 4, 6, porque tiene 4 filas de alfa, beta, gamma, eta, teta, iota, kappa, lambda. Aquí dice mu, pero es mi, ¿sí? Mi, ni. Es que no sé por qué dice no. Si, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, pi, ji, si, omega. Ahí están todas. Entonces, ese sí lo pueden hacer en su ficha, pero no sé si ya han ido adelantando o quieren el tiempo para hacerla o después se la paso mejor les paso la imagen por el grupo del WhatsApp y ustedes allá pues la adelantan bien bonita, la tabla, para que la Me tengan parece. presente. ¿Sí? Ay, hermanita, sí me parece mejor que por favor no la pase y la hacemos Sí. después con calma, porque el Sí, tiempo no da. Muchas exacto. gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, antes de hacer el ejercicio de mirar las letras que tienen estas palabras que les voy a mostrar, les voy a decir una cosa así sencillita que es la que están viendo. Resulta que en el griego a los tildes, podría decirse, se les llama espíritu y acentos, ¿sí? Entonces hay un espíritu suave que es una coma al derecho, encima de la letra, una coma al derecho, pero va encima de la letra, y no suena. El espíritu fuerte es una coma invertida, ahora ya, a ver si ahorita en la pizarra les hago, que suena ligeramente como una J, ¿sí? Es como una coma invertida encima de la vocal. Si la palabra comienza con una sola vocal, el espíritu se coloca directamente sobre ella. Si en cambio comienza por diptongo, el espíritu se coloca sobre la segunda vocal. Si se trata de una vocal mayúscula, el espíritu se coloca antes de la vocal. Ahora ya les voy a dar ejemplos de eso. Excepto en la letra ro, al comienzo de palabra, las demás consonantes nunca llevan espíritu. Lo que pasa es que en griego todas las palabras llevan o espíritus o acentos, porque nos va indicando dónde va la fuerza de la palabra. Entonces, todas las palabras llevan espíritu o acento. Entonces, ya les voy a mostrar los ejemplos de acentos. También hay 3 clases de acentos en griego. El agudo, que es como una tilde nuestra. El grave, que es una tilde al revés. Y el circunflejo, que es como un arquito que va encima de la letra, ¿sí?
Estos signos van siempre colocados sobre las vocales simples o en la segunda vocal de los diptongos. ¿Sí? Entonces, cuando una vocal al inicio, una vocal va al inicio de la palabra, está acentuada, se coloca siempre primero el espíritu y luego el acento. Pero si el acento es circunflejo, ay, perdón que no veo ahí. Ay. Sí, bueno, les voy a dar aquí los ejemplos y así ustedes se hacen una, en la pizarra les voy a dar el... ¿Así? No, pero es que la pizarra... Entonces, miren, decíamos que los espíritus, el suave es como una comita así. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí está la vocal, ¿sí? Esta es una palabra en griego, la que les estoy escribiendo aquí. ¿Sí? Entonces, eso se pronuncia hora, ¿no? Porque esto es una omega, ro y alfa. Igual, hora, el acento va en la primera vocal. Pero hay otra palabra que si tuviera el espíritu fuerte, como una coma invertida, se pronunciaría jora, ¿cierto? Jora, como una jota suavecita. Esos son los tipos de espíritus, ¿sí? Espíritu suave, espíritu fuerte. Y también están los acentos, que es o la tilde nuestra o la tilde invertida o un espíritu circunflejo, el acento circunflejo, que iría, por ejemplo, en este caso así. ¿Sí? Pero pues lo que nos está indicando, sobre todo me interesa que se aprendan porque este sí altera la pronunciación. Se pronuncia como una J, porque los demás lo que nos están indicando es dónde va el acento de la palabra, ¿sí? Pues nosotros para decir mesa, sabemos que no se dice mesa, pero en griego sí los acentos nos van indicando dónde va como la fuerza de la palabra, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hacer con estas palabras que les voy a poner aquí, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Pues ahorita, ¿quién me dice qué letras están en la primera palabra? En la primera palabra que ven aquí, es decir, esta. Beta, eta. Espera un momento. ¿Eso? ¿Quién está hablando? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Beta. Beta, eta, teta, Ajá. La siguiente. iota, No. alfa. Es la otra Z. Zeta, zeta, alfa, zeta y alfa. Ajá. La siguiente vemos, si ven que aquí ya vemos los espíritus, vemos un espíritu suave y un acento, ¿cierto? Entonces esta es épsilon, gamma, épsilon, iota, rho, épsilon. En la siguiente vemos alfa y vemos un espíritu suave con un acento circunflejo, ¿cierto? Aaron. Ro. Y la que es alfa, rho, omicron y ni. Y luego viene peripatei, que es pi, epsilon, rho, iota, pi, alfa, tau, epsilon, iota. Y el acento va aquí en la alfa, peripatei, ¿sí? Miren cómo se pronuncia eso. En la primera vemos bet-sasa, bet-sasa, bet-sasa. La siguiente, egeire, egeire. La siguiente, Aaron. Y la siguiente, peripatei, ¿sí? Bet-sasa, bet-sasa, egeire, Aaron y peripatei, ¿sí? Porque eso ya es uniendo todo lo que las letras que hemos aprendido con su pronunciación y su transcripción, ¿cierto? Bueno, entonces como ahora vamos a hacer el ejercicio
O sea, no, ¿Qué no se van- traduce? ¿Qué no se traduce, van a- hermana? ¿Perdón? Hermana, ¿qué traduce? ¿Qué traducen? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, no se preocupen si no se aprenden de memoria. Si yo quiero es que les suene y sobre todo que queden con la inquietud de lo importante que es aprender, aprender las palabras originales en que fueron escritas la Biblia, ¿cierto? Porque le dan a uno una reflexión muy profunda. Le hacen comprender la palabra de una manera más profunda. Porque en el español, bueno, se intentan poner como palabras sinónimas, pero el significado en griego es mucho más profundo que quizá el significado que le damos en español a algunas palabras, no todas, a la mayoría, pero no todas. Entonces van a buscar en sus Biblias Juan 5, 1, 16. ¿Quién tiene ya listo Juan 1, 5, Juan 5, 1, 16? Que nos haga el favor de leerlo. Juan 5. Juan Jesús sana al paralítico de Bestatá. Ujú. ¿Lo leo? Sí, sí, por favor. Gracias, Carmen. Dice aquí. Algún tiempo después los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿Quieres recobrar tu salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueva el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento, el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la multitud, entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto su salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces miren que esa palabra primera que aparece, Betzatá, es el nombre de la piscina, ¿cierto? Dice que junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo Betzatá, ¿cierto? Esa palabra en griego significa casa de la misericordia. Ya he aprendido un significado, casa de la misericordia. Casa de la misericordia. Y las otras 3 palabras que ven ahí son 3 verbos en imperativo, es decir, son órdenes. Y son los 3 verbos que le dice Jesús al enfermo, ¿cierto? ¿Qué le dice? Le dice, levántate, ¿cierto? Bueno, en la Biblia que nos acaban de leer, dice una traducción, pero miren, en griego significa esto que vemos ahí. Levántate, egeire, Aaron, échate a las espaldas, y peripate significa camina, ¿cierto? Entonces, Betzatá,
casa de la misericordia. Egeire, levántate. Aaron, échate a las espaldas, y peripate y camina. Pero miren la profundidad de lo que le está diciendo Jesús al que está enfermo. Egeire, levántate. Quiere decir, en griego tiene un significado como de abandona todo lo que te tiene así, da un salto, ¿sí? Abandona todo lo que te tiene postrado y da un salto. Eso es levántate, ¿cierto? O sea, si hay algo que te tiene ahí postrado, como paralizado, abandónalo, ¿sí? Abandónalo y da un salto. Luego, Aaron, échate a las espaldas. Es decir, asume, toma el control de lo que te sometía, ¿cierto? Y luego, peripate, camina, da pasos hacia adelante. Tu ruta está en el camino de la vida y no en esta piscina. ¿Sí? Entonces, miren cómo esas 4 palabras nos dan ya, nos podríamos quedar en esa reflexión de esas 4 palabras, ¿cierto? Y, o sea, por eso es tan importante cuando hacemos la lección divina, primero leer el texto, luego, eso es lo que vamos a aprender cuando veamos cada evangelio, contextualizarnos, saber de qué época es el autor, qué estamos leyendo, de qué parte de discursos o parte de la estructura del libro hace la pericopa que estamos leyendo. Luego ver algunas palabras en hebreo con su significado, en griego, perdón, con su significado, ¿sí? Después de todo ese contexto que decíamos en la clase pasada que se llama el Sitz in Leben, entonces ahí sí darle la aplicación a nuestra vida. Eso significa, lo primero es hacer exégesis, ¿no? Y lo segundo, es decir, la aplicación a nuestro contexto actual se llama hermenéutica, ¿no? Entonces, luego sí hacer una hermenéutica de lo que nos está queriendo decir el Evangelio. Porque miren, solo con estas palabras ya todo lo que nos está queriendo decir y solo nos estamos quedando en un versículo, ¿cierto? Que fue lo que le dijo Jesús en el versículo 8, levántate, échate a las espaldas y camina, ¿cierto? Entonces tiene mucho significado que justo la piscina se llame Casa de la Misericordia, ¿no? Entonces en ese levántate nos está diciendo como, ya, abandona, reconoce lo que te tiene postrado y da un salto, ¿cierto? Y cuando le dice asume, toma el control de lo que te sometía, es como deja las justificaciones a un lado y asume tu responsabilidad, ¿cierto? Deja de estarle echando la culpa al otro de lo que te está pasando. Porque él dice, no, es que no hay nadie que me meta y cuando ya me quiero meter ya otro se ha metido y no, sí, empieza como con todas las justificaciones, pues está diciendo, no, es el momento en que te levantes, échate a las espaldas, es asumir, tomar el control de lo que te está sometiendo, pero asumirlo tú, ¿sí? Ser responsable de lo que te está sometiendo, es decir, sé consciente de lo que te está sometiendo, asúmelo y camina, no te quedes ahí, da pasos hacia adelante porque tu vida no está en esta piscina, tu ruta está en el camino de la vida, ¿cierto? Y bueno, pues hasta ahí termina y pues imagínense si nos quedáramos viendo otras palabras que aparecen ahí, que aparecen muchas palabras interesantes que podríamos como analizarlas, pero pues nos quedamos en esas 4 palabritas que ya nos dan como una noción de por dónde quiere ir Jesús a través de esta perícopa, qué quería enseñar, ¿no? No sé si alguna quiere hacer una resonancia de estas palabras que hemos aprendido, cómo podríamos aplicarlo, cómo lo aplica, bueno, o alguna resonancia justo de lo que hemos visto de la importancia del griego, ¿no? Por ejemplo, el evangelio del domingo pasado,
que nos tenía una palabra que a veces en español es difícil de entender, que decía, quien no odia a su hermano, hermana, mujer, hijos, ¿no? Y uno, ese odia en español dice, odiar es como rechazar, como no querer, como descuidar. Y resulta que en griego esa palabra que es miso, ese adjetivo, significa poner en segundo lugar. Es decir, lo que nos está diciendo Jesús cuando nos está hablando así es que el centro, el primero y el centro de nuestras relaciones es Jesús, ¿cierto? Y que todo tiene que estar en orden a Él, que lo demás tiene que estar en segundo lugar es porque el reflejo, o sea, la manera en que tenemos que amar es según Jesús, que es el primero, ¿sí? Y es decir, que cuando nosotros tenemos una experiencia de encuentro con el amor de Jesús, se nos ordenan las relaciones. Tenemos una manera de relacionarnos más sanamente, ¿sí? Se nos arregla, se nos ordena, porque amamos según y desde Jesús, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir, por ejemplo, esa palabra, miso. Quiere decir poner en segundo lugar. Es como si Jesús dijera, quien no pone en segundo lugar el amor de su madre, padre, hermanos, esposa, esposo, es decir, en segundo lugar es que tiene que ir detrás de ese amor de Jesús. Mejor dicho, tiene que nuestro amor a nuestro padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, esposa, esposo, lo que sea, tiene que ir en orden a Jesús, ordenado desde el amor de Jesús. Es decir, el amor de Jesús, el amor a Jesús es el que nos inspira a amar a los demás, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, pero nosotros en español, odiar, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Y podemos malinterpretar las palabras, pero ya cuando uno aprende el significado en griego, pues le nota el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, ahora sí, alguna resonancia que tengan, alguna pregunta, ¿les parece importante? ¿Por qué? ¿Qué luces nos puede dar? Perdón, hermana. Cuando Sí, dice resonancia, hace referencia a... resonancia es pues algo que les haya sonado, algo como que les llame la atención de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido en esta noche. A mí me cuestiona porque en la Biblia encontramos muchos términos que yo a veces busco en el índice, bueno, y me falta un diccionario para buscar esas palabras y yo digo, por ejemplo, la que su merced nos enseñó ahorita, Betzatá, que imagínese el significado que tiene y entonces cuando leemos la palabra de Dios, yo la estoy leyendo, la estamos leyendo con mi esposo y resulta que hay términos que hay, por ejemplo, al pie de página en las notas y nos quedamos ahí porque no entendemos, yo solo le digo, no sé porque no entiendo qué es eso y nos queda la duda porque vea todo el sentido, todo lo que nos quiere decir una palabra de esas y nos estamos perdiendo el discernimiento de la palabra. Ujú, Parece sí. muy interesante porque ya entonces, mirando esto con lo del alfabeto, pues ya voy a acudir a eso para poder buscar el significado de esas palabras, que Claro. yo la estudio con la palabra, la Biblia de Jerusalén. Ujú, Y ahí sí, se sí, encuentran sí. mucho de esas palabras, esos términos. Exacto, sí, sí, sí. Interesante, hermanita, interesantísimo. Le Ujú, voy a poner toda la atención del caso para poder entender sí. en los textos que nos faltan de la palabra en donde vamos según el estudio que nos dejó un modelo de cómo leer la palabra todo el año, el sacerdote que había antes en nuestra parroquia. Ujú, ujú, Sí, ahí señora, es. muchas gracias, muy interesante. Sí, igual pues nosotras iremos y en el curso iremos viendo, por ejemplo, la otra semana vamos a ver el contexto histórico y literario de Marcos, después el contexto teológico y después terminamos con una lección de Marcos donde vamos a aplicar todo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Como hacer una Ah, lección divina bien, porque uno cree que una lección divina, uno empieza a leer y de una vez ya está haciendo la aplicación. No, Jesús me dice para mi vida
esto, ¿no? Como la interpretación, pero resulta que la interpretación pues va mucho más, o sea, lo último que se hace es de la hermenéutica, es decir, la aplicación a mi contexto, mi vida, a la sociedad, es lo último que se hace. Lo primero es mirar, ponerse en el contexto de esa época y también mirar un poco las palabras claves en el texto, ¿no? Como el corazón del texto que estamos leyendo. Muchas gracias. Bueno, hermanita, a su merced, gracias, porque de verdad que hay muchas dudas entonces en el estudio, en la lectura que estamos haciendo, Ujú, porque igual en cada lectura debemos hacer lección divina. ujú. Así nos demoremos, debemos ir haciendo la lección. Sí, exacto. Hermana, ¿y Sí. cómo se hace para lo que acaba de hacer su merced, el ejercicio que acaba de hacer su merced? Con una sola palabra, casi que mira que todo lo que nos transmites en una sola palabra, ¿cómo Ujú. saca uno toda esa información? ¿Cómo la entiende uno? Pues lo que pasa es que este es un buen inicio que ustedes estén aquí, ¿no? Pero pues hay que aprender muchísimo más griego, obviamente. Pero pues como no se da la posibilidad, si algún día ustedes tuvieran la posibilidad, pues qué bueno sería, ¿no? Poder hacer como unos niveles más de griego. Pero pues como no es posible y digamos en este curso no nos va a dar el tiempo para ver todo lo que hay que ver porque tiene muchas complicaciones, sí les voy a pasar unas cosas, algo que les va a ayudar y es una página web que se llama Logos Calogos, después les paso el enlace. Ustedes ahí encuentran la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego por versículos y por evangelio, cartas, lo que sea. Entonces, por ejemplo, ustedes necesitan buscar el evangelio de este domingo. Entonces buscan Juan 5:1, 14, Juan 5:1 y ahí aparece todas las en griego y cuando uno le pincha sobre las palabras, le sale el significado en griego, ¿sí? Esa puede ser una buena herramienta para ustedes, ¿sí? Para cuando van a hacer, por ejemplo, preparar un evangelio para los niños de catequesis. Esto es bonito porque imagínense que uno les enseña a los niños de catequesis esto y se quedan como, ¡ah! ¿Sí? O sea, por lo menos les dice, mire, este evangelio que estamos leyendo, esa palabra Betsasá, significa casa de la misericordia. Y de ahí saca todo el ejemplo de por qué sería que justo el autor le da esa relevancia a ese nombre de la piscina donde estaba, donde sucedió esa curación de Jesús hacia el enfermo, ¿no? Entonces, esa página les va a servir mucho. Luego también les voy a mandar el canal de YouTube de uno de mis profesores, de uno que nos dio varios evangelios, él da varias asignaturas. Quizá alguno lo ha escuchado, es el padre Fidel Oñoro, que es un excelente biblista, pues él hace la reflexión del evangelio de todos los días y él coge y menciona alguna palabra en griego, nombra el contexto, o sea, hace una lección como se debe hacer, pero a la vez es entendible, ¿sí? Entonces, eso también les puede ir ayudando, que ustedes de vez en cuando puedan irse escuchando ese evangelio. Dura 20 minutos la reflexión de él. Es larguito. ¿Es todavía en Minuto de Dios a las 5:30 de la mañana? Yo no sé si él la hace por la emisora, pero sí sé que Sí, todos sí, los señora. días, ¿sí? Sí, ¿Sí? señora, Pues debe por la ser la emisora. misma, pero en YouTube, ¿en qué? ¿Cómo se llama? En el usuario de él, en el canal de él, está puesto el evangelio de cada día y él hace lo que estamos haciendo. Este ejercicio que estamos haciendo lo hace él, ¿sí? Entonces, eso le va enseñando, ya aprendí otra nueva palabra en griego que significa esto, ¿no? Y eso le va ayudando a uno a dar como más herramientas, sobre todo que lo explica de una manera muy sencilla. Perdón, hermanita, ¿me recuerda el nombre del sacerdote? El padre Fidel Sí, Oñoro. hermanita, pero lo que su merced dice que nos va a enviar, nosotros de pronto lo podemos descargar para imprimirlo y tenerlo en físico. No, porque es muy pesado.
Es que imagínate, es toda la Biblia en griego y en hebreo, el Antiguo Testamento y Nuevo. Ah, Sí, ya. no sé si haya una aplicación para el celular. Yo les voy a pasar la página. Ahorita, mire, les estoy pasando ahí el enlace de esa página que les digo que está en griego y ustedes lo encuentran ahí. Mire, se los voy a compartir aquí en pantalla para que la vean. ¿Cuál es? Y ahí eso pues le va dando a uno elementos, ¿no? Lo va, como que van comprendiendo un poquito más desde la palabra, pues el sentido. Desde su origen como tal. Exacto, sí. Sí, es que sí cambia, a veces varía mucho. Mire, esta es la página que les digo. Entonces uno se va aquí, Biblia, pone Nuevo Testamento, y por ejemplo, si queremos ver Juan, que era la que estábamos leyendo, entonces uno se va y pone Juan 1, y ahí le aparece inclusive en qué tiempo están escritos los verbos, el sustantivo, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, en Arge, pero este es Juan, sí. En Arge, en Jo, Logos, Kai, Jo, Logos, en Proston, con Kai, Teos, en Jo, Logos, ¿sí? Entonces, si uno le pincha en la palabra, aquí en este numerito que está encima de la palabra, ahí aparece el significado, mire, ¿sí? Y eso pues le da a uno idea de qué era lo que nos estaba queriendo decir el Espíritu Santo a través del autor de el Evangelio, a través de esas palabras de Jesús o a través de ese acontecimiento que está sucediendo ahí. Y ya les pasó también el canal del Padre Fidel y todo eso, pues le va dando a uno elementos más. Todo lo que ustedes van a ver, vamos a ver en este curso, también les da más elementos para poder hacer una lección divina adecuadamente. Gracias, hermana. Con mucho gusto. Bueno, pues eso sería hasta este momento. Pues si tienen sus raticos libres, repasen el alfabeto, porque si uno también aprende como a reconocer las palabras en el alfabeto, a saberla pronunciar, pues eso ya es un avance muy grande, ¿no? O sea, que yo reconozca qué palabra es esta, qué letra es esta y pueda pronunciar una palabra, también es un avance muy grande. Entonces ahí pues les queda de tareita eso, repasar un poquito el alfabeto. Y eso sería por ahora. Entonces, Hermana, muchas gracias. con mucho gusto y nos vemos si Dios quiere el próximo sábado. Sí. Una buena Hermanita noche. Natalia. ¿Sí? Muchas gracias, hermanita. mucho gusto. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas Muy amable, gracias. hermanita. Una buena noche. Muchas gracias.